¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hoy, en estos momentos vamos a iniciar una nueva sesión, una sesión donde vamos a tocar el tema de definición de requerimientos. Como ya hemos estado platicando en las sesiones anteriores, hemos ido desde entender a la empresa, lograr tener su proceso definido en un diagrama de flujo, generar un CIPOC y ahora viene la parte de definición de requerimientos. Esto es algo, nuevamente, como hemos platicado, recordatorio porque ustedes han estado llevando ya algunas materias al respecto en su carrera, pero es importante retomarlo para recordarlos las cuestiones básicas de definición de requerimientos. Posterior a este tema, estaremos viendo el tema de gestión o administración de requerimientos, donde vamos a tomar los requerimientos que definimos y los vamos a poder gestionar bajo una metodología. Pero en este momento, lo importante es que ustedes sepan cómo definirlos, qué se espera, de dónde pueden venir y qué características, de qué forma tienen que ser redactados, etcétera, para que sobre todo sean claros y nos sirvan como material para poder llevarlos a poder estar reflejados en un sistema, en una implementación. ¿Sí? Entonces, este es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Pues lograr identificar requerimientos del sistema con base en levantamiento de información. Como ya hemos platicado, bueno, ustedes pueden obtener información de entrevistas, de procesos, de procedimientos, de visita en campo, etcétera. Pero es importante que al final del día eso se refleje de alguna forma formalizado en un requerimiento, ¿sí? Porque son requerimientos que ustedes van a identificar y posteriormente van a tener que validar directamente con la empresa donde se va a estar haciendo la implantación. Esto con el fin de que haya un entendimiento, o sea, que validen ustedes que hubo un entendimiento del proceso contra lo que ustedes tienen. Entonces, bien importante esta parte, ¿no? Entonces, vamos iniciando. Eh, bueno, ¿qué es un requerimiento, no? En el ámbito de las tecnologías de información, un requerimiento es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio. Y vean esto. Aquí voy a resaltar tres palabras bien importantes. Contenido, forma o funcionalidad. Quiere decir, cómo se espera que la cosa o el requerimiento o lo que se va a reflejar en el sistema funcione, de qué forma y qué es lo que debe de tener. ¿Sí? Muchas veces ustedes pueden tener algo que es funcional, pero no es de acuerdo a lo esperado, ¿no? Entonces es tan importante la forma como el fondo. Es decir, lo que hace el requerimiento, cómo lo hace y bueno, qué es lo que va a contener ¿no? En esta sesión nos vamos a centrar en cómo definir requerimientos. Más adelante vamos a ver cómo gestionarlos, porque no solamente basta con llegar a ellos, con tenerlos identificados, sino que también vamos a tener que hacer una labor para poder administrar estos requerimientos, porque son cruciales para todo nuestro proceso de desarrollo, de implantación. ¿Sí? O sea, yo tengo que tener un seguimiento de dónde viene el requerimiento, hacia dónde va, qué ha pasado con él, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? De igual forma, una segunda definición es que los requerimientos o los requisitos de un sistema pues van a describir los servicios que va a ofrecer el sistema y las restricciones asociadas. Ojo con esto, restricciones asociadas. Muchas veces solamente nos centramos en las funciones o funcionalidades que debe tener el sistema, pero no se consideran restricciones, reglas de negocio, reglas de operación. Aquí es donde también tenemos que definirlas, tenemos que ser capaces de poner qué restricciones o qué reglas debe de seguir el sistema para que éste funcione. Como ya hemos platicado en otras sesiones, cuando hablábamos con flujogramas, el que ustedes puedan identificar las restricciones o las reglas de negocio y ponerlas en un requerimiento y ponerlas en un sistema va a ser algo crucial para el funcionamiento, porque el sistema puede ser totalmente inútil si no refleja las reglas operativas que la empresa tiene. Entonces es bien importante que ustedes sean capaces de identificar estas reglas y las puedan poner como un requerimiento y a su vez lo puedan bajar posteriormente a un sistema, ¿va? Entonces, son dos definiciones de lo que es un requerimiento. Seguramente ustedes ya lo han visto en bastantes materias, pero bueno, es un recordatorio como les he platicado. Y bueno, un chiste medio viejo sobre la definición de un requerimiento, ¿no? Vean esto, o sea, ¿qué pasa con un requerimiento dependiendo de quién lo ve, cómo lo ve? Y sobre todo cuando este no está bien definido, no está bien establecido. El cliente lo va a explicar de una forma, el cliente tiene en su cabeza algo que ellos quieren,
pero muchas veces ellos no saben exactamente qué quieren. Ustedes tienen la labor, o es parte de su chamba, el poder realmente entender las necesidades del cliente y ponerlas en un requerimiento y ponerlas en un sistema. El cliente se vale que llegue sin la suficiente información o sin una idea exacta de qué quiere. Esa es parte de la chamba de ustedes, el poder llenar esos vacíos y poder interpretar lo que el cliente quiere. Realmente para esto no hay una técnica, es simplemente experiencia, se convierte en algo, en una especie de arte, ¿no? El poder llegar, decir, el cliente me dice que quiere esto, pero a partir de un análisis yo llego a esta conclusión, la valido con él y ver si sí están o no en el mismo canal, ¿no? En este caso, si se fijan, el cliente explica lo que necesita de una forma, ¿no? Aquí podemos ver el árbol, dos hojas con tres tablas, ¿no? Tal vez el cliente sí lo explica, no necesariamente es lo mejor para el cliente o lo que realmente va a necesitar, pero así es como lo está explicando. Si ustedes toman tal cual las cosas como el cliente las pide y así se las ponen, pues bueno, eh, tal vez va a haber un problema, ¿no? Porque un columpio de esta forma es cero funcional. Tal vez así lo quiere el cliente, pero si ustedes no son capaces de cuestionarlo o aportar algo distinto y decir, oye, pues, ¿para qué lo quieres? ¿Y por qué tres tablas? ¿Y qué función vas a tener? ¿Y dónde lo vas a poner? Etcétera. Pues, pues no van a poder llegar a la necesidad real, ¿no? O sea, ustedes estarían siendo solamente como un tomador de pedidos y es que solo transcriben lo que les dice el cliente, ¿no? Entonces, pues eso no es parte del perfil o del que se busquen ustedes, ¿no? Entonces, vean, cuando un requerimiento no está bien definido, pues se convierte en una especie de teléfono descompuesto donde el cliente explica lo que necesita de cierta forma, el líder del proyecto lo entiende de otra forma, ¿vean? El líder del proyecto lo entendió así, como, pues, ok, sí, dos cuerdas y una tabla en un árbol, ¿no? Pero ¿de qué forma puestas? Ah, pues una en una rama, una en otra rama. ¿Cómo lo diseña el ingeniero? O sea, cómo lo planifica producción, cómo lo describió, lo vende el ejecutivo de ventas. O sea, vean, al final pues, hay elementos en común, pero realmente no es una necesidad la que se está atacando, ni están todos en el mismo entendido, ¿no? ¿Cómo fue documentado el proyecto? Esto es una realidad. Normalmente, disculpen, los proyectos no se documentan, se quedan en blanco y al final del proyecto, pues, ok, puede funcionar, pero cuando se requiere hacer un mantenimiento o requiere ver de dónde vino qué cosa, pues no se tiene nada, ¿no? Por lo mismo, hace un momento les decía que la siguiente sesión vamos a estar viendo cómo se deben de gestionar los distintos requerimientos a lo largo de la vida de los mismos y de la vida del proyecto. Y bueno, cómo se realizan las instalaciones, cómo se factura, cómo se vende al cliente, o sea, cómo es el servicio postventa y esto realmente es el resultado de no tener documentado y de no tener un entendimiento común. Pero vean, al final lo que el cliente realmente necesitaba pues, era algo pues sí, tal vez sobre la idea de un árbol, una soga, un columpio, pero pues para nada como lo explicó, para nada como el líder lo entendió, como se diseñó y las demás etapas del desarrollo, ¿no? Entonces, bien importante que ustedes puedan llegar a lo que el cliente realmente necesita a partir del levantamiento de las primeras visitas, ¿no? Como veíamos acá atrás, el levantamiento de información en campo va a ser crucial para que ustedes puedan llegar a lo que el cliente realmente necesita. Y si ustedes son capaces de llegar a lo que el cliente realmente necesita, pues van a estar dando un valor agregado, ¿no? O sea, van a estar realmente cumpliendo y van a estar ofreciendo un software o un sistema implementado de acuerdo a necesidades reales y algo que le va a aportar un valor a la organización, no solamente algo a medias, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el tema de la definición de requerimientos debe de ser común, debe de ser transparente para todos, debe de haber un lenguaje común. Ya lo he dicho, pero importante, ¿no? Donde el requerimiento sea entendible por todos, no importa en qué etapa estén y quién lo esté revisando, haya un lenguaje común en este. Y bueno, ¿cuál es el propósito del tema de la definición? Y el objetivo, pues, es obtener, analizar y establecer requerimientos del cliente. Vean, hay tres partes importantes. Obtener. ¿Cómo llego a ellos? ¿De dónde voy a obtenerlos? O sea, ¿cómo voy a lograr tener el requerimiento? Posteriormente debe haber un análisis. Si ustedes solamente se quedan con obtener, van a estar haciendo esto, van a estar haciendo lo que el cliente les explicó. Tiene que haber un análisis del requerimiento, ver si es viable, ver si es alcanzable, ver si está aterrizado, ver si está bien definido, etcétera. Y posteriormente, con este análisis, se van a establecer los requerimientos del cliente
el producto y los requisitos de los componentes del producto, ¿no? O sea, el producto o el sistema, qué es lo que va a hacer, de qué forma lo va a hacer, qué características va a tener, cómo van a estar hechos sus componentes. No es lo mismo un sistema basado en la nube que un sistema standalone, que un sistema que va a funcionar en web, que un sistema que va a funcionar con una arquitectura cliente-servidor, etcétera. Entonces, todo eso va a partir de las necesidades del cliente y a partir de eso, bueno, se tiene que definir una serie de elementos que nos van a decir cómo va a ser el producto y qué requisitos va a tener, ¿no? Y bueno, tomado esto en conjunto, estos requerimientos o requisitos van a satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Asimismo, son base para las fases posteriores del proyecto, de acuerdo al método de implantación que se seleccione. Más adelante, en otra edición, vamos a hablar de métodos de implantación. Pero vean esto, estos requerimientos satisfacen las necesidades de las partes interesadas. O sea, eh, tienen que ser realmente lo que el cliente necesita, no quedarse con la parte que muchas veces el cliente explica, sino con lo que realmente le va a dar un valor a la organización o a la empresa que va a implementar o va a desarrollar el sistema. Y otra cosa que hago mucho hincapié es los requerimientos son la base de las siguientes fases de implantación. Si yo tengo bases débiles y yo tengo requerimientos incorrectos, incompletos o algo tienen, mi desarrollo va a ser probablemente un desastre o voy a estar yendo y viniendo a desarrollar algo que no va a cumplir con lo esperado, entonces voy a otra vez hacia atrás, voy a volver a desarrollar y voy a estar tal vez perdiendo tiempo y haciendo que mi proyecto se esté desfasando, ¿no? Entonces, bien importante. Base para las siguientes fases del proceso, que es desarrollo, pruebas, salida productivo, etcétera, ¿no? Bueno, que también debemos de tener incluidas las necesidades pertinentes de las distintas fases del ciclo de vida del producto, por ejemplo, criterios de aceptación y pruebas. Los requerimientos van a ser mi base para poder tener mi batería de pruebas, es decir, voy a probar lo que en el requerimiento se espera que el sistema haga. O sea, si yo tengo un requerimiento relacionado a cierta funcionalidad, mis casos de prueba y mis distintas pruebas tienen que ser en función de esos requerimientos para yo realmente probar que están funcionando correctamente. De igual forma que hay una integración entre distintos partes del desarrollo, partes de la parametrización, que un elemento, un componente desarrollado no entorpezca a otro o no se contradiga, contraponga con otro y haga el sistema algo que cuando está ya en conjunto está funcionando como un todo, no dé los resultados esperados. Entonces es importante. Otra cosa, pues que nos van a incluir son los atributos del producto, ¿no? ¿Qué capacidad de respuesta va a tener? ¿Qué seguridad? ¿La fiabilidad? Que bueno, ahorita vamos a platicar más de eso, pero pues esas son la parte de los requerimientos no funcionales, ¿no? Todo lo relacionado con qué características va a tener el producto, ¿no? O sea, si requiero que corra en un determinado ambiente no sé, que sea portable a navegadores de móviles, que tenga interfaz táctil, que tenga ciertas características para el deployment de la solución, o características del entregable, qué sé yo. O sea, todo lo que sean las características del producto o atributos también los tenemos que tener definidos, ¿no? Y vean esto, es una de las etapas más críticas del proceso de análisis y diseño, porque determina qué se va a realizar. O sea, a partir de mi entendimiento de los procesos de la empresa, yo voy a ser capaz de definir requerimientos y esos requerimientos van a determinar qué es lo que se va a hacer, en qué orden y demás. Entonces, es bien importante que estos requerimientos estén bien definidos, porque si no es así, como les decía hace un momento, las bases de nuestro desarrollo, de nuestro proyecto, no van a ser sólidas y probablemente se convierta en un desastre, no se cumplan expectativas o terminemos haciendo un proyecto que se planea en un X periodo de tiempo en 2X periodo de tiempo, ¿eh? O sea, se puede ir largo por tener mal los requerimientos de inicio. Entonces, eso es el propósito de la definición, ¿no? Como ya decíamos hace un momento, existen dos grandes categorías de requerimientos. Los requerimientos funcionales y los no funcionales. Ahorita vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Es importante que ustedes lo sepan distinguir porque cada uno tiene características diferentes, cada uno tiene un papel importante y distinto en el proyecto, ¿no? Y bueno, al final los dos tipos de requerimientos son importantes, pero
el tenerlos separados nos va a ayudar bastante a saber ciertas cosas para la implementación y el desarrollo, ¿no? Sea cual sea el caso. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Los primeros son los requerimientos funcionales. Estos requerimientos expresan la naturaleza del funcionamiento del sistema, es decir, cómo interactúa o interacciona el sistema con su entorno y cuáles van a ser sus estados y funcionamientos. De igual forma expresan los servicios que un sistema debe proveer, sus comportamientos en entradas, situaciones, qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer, ahí como viene, cabe mencionar qué es lo que no era el sistema. Generalmente aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en un caso de un sistema tipo CRM, que es un sistema para seguimiento a todo lo relacionado con clientes, pues tendríamos requerimientos de que el sistema permitirá capturar, no sé, la fecha de nacimiento del cliente. El sistema nos notificará una semana antes de su cumpleaños y nos enviará una alerta para tomar una X acción. El sistema permitirá el registro de las cotizaciones realizadas al cliente. El sistema mostrará una alerta cuando una cotización lleve más de 10 días sin seguimiento. Qué sé yo, o sea, todo lo que sea parte del funcionamiento del sistema va a ser un requerimiento funcional. Normalmente estos requerimientos ustedes los van a identificar en la parte de las actividades o los pasos del flujograma. Eso es lo que normalmente es lo que se espera que se haga en un proceso. Y bueno, ustedes tienen que ver qué partes son sistematizables o sistematizadas y son las que deberían de estar poniendo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí hay requerimientos funcionales para el sistema de un hospital, ¿no? Ahorita, que está el tema de moda de la salud, ¿no? Por ejemplo, el sistema deberá almacenar la información personal de los pacientes. El sistema deberá poder desplegar la historia clínica en cualquiera de los nodos de acceso. El sistema deberá registrar cualquier acceso o modificación sobre una historia clínica. Y aquí ustedes pudieran poner más, ¿no? El sistema permitirá capturar las distintas medicinas que se le han suministrado al paciente. El sistema llevará el registro de los costos incurridos por cada habitación, ¿no? Qué sé yo, o sea, todo lo que sea parte de la operación y lo que funcionalmente se espera que haga el sistema, así debe de estar redactado y deben de estar categorizados como requerimientos del tipo funcional. Ahora, ¿cuáles son los no funcionales, ¿no? O sea, aquí vimos como la parte de la operación, algo que se ve a simple vista muy fácilmente, ¿no? Pero ¿cuáles van a ser los no funcionales? Que también es la segunda categoría. Aquí vamos a describir aspectos del sistema que generalmente no son visibles por el usuario. No incluyen una relación directa con el comportamiento funcional. O sea, son requerimientos que generalmente corren atrás, están tras bambalinas del sistema. Están ahí, el usuario no se entera, pero son críticos, ¿no? Como dice el segundo renglón, los requerimientos no funcionales suelen ser más críticos que los funcionales, porque su incumplimiento puede hacer inútil al sistema. Y vean esto, si no están bien definidos y no están desarrollados, el sistema puede convertirse en algo inútil. Por ejemplo, si yo tengo un requerimiento de que mi sistema debe de adaptarse a dispositivos móviles, porque yo espero que funcione así en tabletas y smartphones, etcétera, y yo no lo identifiqué y yo no lo desarrollé, el sistema, por más bien hecho que esté, no va a ser inútil, o sea, es algo crítico. Ahorita vamos a ver una categorización de los no funcionales y ver algunos ejemplos, ¿no? Estos suelen ser llamados cualidades del sistema, es decir, qué características tiene el sistema. Entonces, es algo más relacionado al sistema más que al proceso o a la operación de la empresa. Pero bueno, tienen que tomar elementos también de políticas o muchas veces directrices que tiene la organización al momento que los van a estar integrando en el sistema, ¿no? Ahorita platicamos un poco más. ¿Cómo podemos clasificar estos requerimientos, no? Número 1, requerimientos de producto. Son requerimientos que especifican que el producto debe de comportarse de una determinada manera. O sea, cómo debe de comportarse, qué capacidad debe tener el producto o el sistema, bajo qué especificaciones debe de correr, etcétera, ¿no?
Requerimientos organizacionales, que son requerimientos que surgen de políticas y procedimientos. Por ejemplo, hay empresas que dicen, todas mis aplicaciones deben de correr con una base de datos de MySQL de tal versión. Okay. Es un requerimiento organizacional. El sistema tiene que estar forzosamente corriendo en ese entorno que la empresa tiene como una política para sus sistemas, ¿no? Entonces, no importa que el sistema haga todo bien, si no está basado en SQL, pues probablemente el sistema va a ser inútil para esa empresa, ¿no? Entonces, importante que lo tengan en mente. No siempre son los más visibles o no están a simple vista, pero como decía unos párrafos anteriores, si los requerimientos no funcionales no son atendidos, el sistema puede volverse inútil. Es para que lo consideren, ¿no? También hay requerimientos externos. Estos tipos de requerimientos son requerimientos surgidos por factores externos al proyecto. Ejemplo, gobierno. El tema de Hacienda y todo lo que es facturación electrónica, la Secretaría de Hacienda dice que todo documento emitido debe de permanecer en resguardo por la empresa 5 años, ¿no? Entonces, si el sistema no es capaz de hacer eso, pues van a tener un problema. El tema de privacidad y todos los avisos de privacidad y manejo de datos. Hay una ley que dice cómo se deben de manejar los datos personales, los datos de los clientes, etcétera. Si el sistema no cumple con eso, también se vuelve inútil, ¿no? Por más bien hecho que esté la parte funcional. Entonces, importante que lo tengan en cuenta y lo consideren, ¿no? Esta tabla da un panorama un poco más amplio de esto, ¿no? Sobre las tres categorías que hablábamos, que son producto, organizacionales y externos, pues a su vez tienen subcategorías, ¿no? La parte de requerimientos de producto, pues lo podemos dividir en requerimientos de usabilidad, dónde lo voy a poder correr, bajo qué condiciones, etcétera. Requerimientos de eficiencia, si yo tengo, por ejemplo, requerimientos de que el instalable o el ejecutable no debe de ser mayor a tal tamaño o debe de tener ciertas características. Aquí iría ese requerimiento, ¿no? Rendimiento, ¿no? ¿Cómo debe de correr el sistema? Hay empresas que han dejado de usar ciertos lenguajes o ciertos elementos porque hacen lentísima la ejecución de un software, ¿no? Entonces, ese es un requerimiento que puede venir como deficiencia en rendimiento. Requerimientos de fiabilidad, ¿no? ¿Cuál es el uptime que debe tener el sistema? ¿Y qué disponibilidad debe de tener? ¿Cuánto tiempo debe estar arriba? Si debe estar trabajando de forma, haciendo respaldos recurrentes, qué sé yo. Requerimientos de portabilidad, ¿no? Si el sistema va a funcionar en una determinada plataforma y en otra determinada plataforma, si puedo estar moviéndome del sistema operativo sin problema, etc. Requerimientos organizacionales como requerimientos de entrega, cómo debe de ser la instalación, el deployment del sistema, el deployment del instalable, debe estar ahí definido, ¿no? Requerimientos de implementación, o sea, va muy de la mano con el tema de entrega, cómo se debe de hacer la implementación de este sistema, si puede ser que tenga que ser automatizado, si tiene que involucrarse un personal de IT, o demás, estándares que deben de cumplir, si el software adquirido debe de estar desarrollado bajo X o Y metodología o debe de tener cierta documentación estandarizada, pues aquí cae, ¿no? Y requerimientos externos como el tema de interoperabilidad, cuestiones éticas, de manejo de información, el tema legislativo como seguridad, resguardo de la información, privacidad de los datos, todo lo que nos dicta, sobre todo elementos externos a la empresa, ¿no? Muchas veces hay organizaciones que le venden a un determinado cliente y ese cliente tiene unas especificaciones que te dicen que tú debes de mantener la información, tú como proveedor de esos clientes tienes que mantener la información por un periodo de tiempo en una determinada plataforma. Pues son requerimientos que tienen que estar identificados porque tú debes de cumplir de una forma estos requerimientos, ¿no? Entonces es un requerimiento externo que si tu sistema no lo cumple, tú no le estás cumpliendo a su vez a tu cliente, entonces puede ser que caigas ahí en un tema de una no conformidad y bueno, se tiene que revisar, ¿no? Entonces, este es el tipo de requerimientos no funcionales con un poco de más detalle, ¿no? Ustedes los irán identificando y cachando a lo largo del desarrollo de su proyecto y cuando empiecen a
a tener ya los elementos de los levantamientos de información y la definición de requerimientos. Ya los empezarán a categorizar. Como un primer paso es importante que ustedes logren identificar los requerimientos. No se preocupen de entrada si son funcionales, si son no funcionales, no importa. Primero logren identificar requerimientos y posteriormente, a partir de esos elementos, empiecen a clasificarlos de una u otra, ¿no? Pero lo primero es definirlos, identificarlos. Como decíamos, hay que identificarlos, analizarlos y definirlos, ¿no? Esos son los primeros pasos. Posteriormente ya vemos hacia qué categoría los mandamos, ¿no? Y bueno, ya hemos platicado algunos, pero ejemplos de requerimientos no funcionales, si hablamos de requerimientos de sistema, es qué fiabilidad o qué disponibilidad debe de tener el sistema, tiempo de respuesta, si esperan que el sistema ejecute una acción en tantos milisegundos o tantos segundos, pues aquí se define, ¿no? En interfaces, cuáles van a ser los dispositivos de entrada y salida que va a manejar, si va a ser touch, si va a ser con teclado, etcétera. Usabilidad, interoperabilidad, toda la parte de pantallas, cómo debe de tener la interacción humano-máquina, sus interfaces, etcétera. Entonces son requerimientos que no van directamente relacionados a la función que va a hacer el sistema, ¿sí? Pero, o sea, no van relacionados a la operación, hacia la empresa, pero sí son importantes porque hacen al sistema operable y como veíamos hace un momento, es crítico que estos se cumplan para que el sistema pueda funcionar correctamente, ¿no? Y bueno, de proceso de desarrollo, si deben de seguir ciertos estándares, utilizar ciertas herramientas, un plazo de entrega. Entonces, este es un ejemplo de requerimientos no funcionales, ¿no? Y bueno, eh, para diferenciar entre estos requerimientos, entre los funcionales y no funcionales, no siempre es muy evidente, ¿no? Hay requerimientos que pareciera que son funcionales y no funcionales a la vez. Eh, Por eso les decía que primero hay que identificarlos, hay que analizarlos y definirlos y posteriormente nos peleamos con su clasificación, ¿no? Un ejemplo de esto es la seguridad, ¿no? La seguridad en una aplicación, en un sistema. La seguridad puede interpretarse como un requerimiento no funcional, ¿no? En un tema bueno, qué estándares debe de seguir, qué protocolos, etcétera. No obstante, su elaboración puede conducir a nuevos requerimientos funcionales, como la necesidad de autentificar usuarios. Yo podría desmenuzar el tema de seguridad y que el sistema debe de registrar usuarios, ingresos de usuarios. El sistema debe de permitir clasificar usuarios de acuerdo a niveles de acceso. El sistema debe de permitir asignar acceso a ciertas partes del sistema en función del rol o el nivel de acceso de cada usuario. Entonces, esos requerimientos funcionales me van a construir el tema de seguridad. Por eso, sabes, no es una medio gris, pero es importante que la analicen y vean hacia dónde va. Pero bueno, como dice al final, ¿no? Más allá de decir si es de un tipo o de otro, lo importante es identificarlos, porque si no lo identifican, pues vamos a tener un problema, ¿no? El problema no es tanto cuando no lo clasifican bien, el problema es cuando no se identifica este requerimiento y no se define correctamente. Entonces, bien importante, y reitero, hay que identificar requerimientos, analizarlos y definirlos, ¿vale? Ya después de eso estaremos viendo qué categoría entra, ¿no? Cada uno de estos. Y bueno, algo importante, ¿no? O sea, ¿cómo los voy a definir? O sea, puedo llegar a ellos, pero es importante que los requerimientos cumplan con ciertas características. Es decir, cómo deben de ser los requerimientos aterrizados y bajados a papel, ¿no? Número uno, claros y concretos, ¿no? Evitar ambigüedades. Vean acá el Minium que dice que quiere una página web bonita, dinámica y amigable. Y si lanzara la pregunta a ustedes de qué es bonita, pues yo creo que voy a obtener una respuesta por cada uno de ustedes, ¿no? O sea, el tema bonito es sumamente subjetivo. Hay quien dice que es bonito si es muy colorido, hay quien dice que es muy bonito si no tiene mucho contenido, hay quien dice que es bonito si tiene imágenes, qué sé yo. No podemos simplemente poner adjetivos, tenemos que definirlos de una forma clara y concreta. Debe ser concisa, no tener rodeos, es decir, clara, concreta y concisa,
que me digan de una vez cómo es lo esperado. Y nos lleva al tercer punto, que sea completa y consistente. Si yo estoy hablando de un desarrollo web, yo puedo decir que, no podría decir que quiero una página bonita, tal vez voy a decir que requiero una página que no tenga más de 4 menús superiores o 4 menús padre, que el usuario pueda llegar a cualquier punto de la página en no más de 4 clics. O sea, eso ya me empieza a ayudar a aterrizar lo que quiero. No es solamente hablar con adjetivos que puedan ser interpretados distinto por cada persona. Recuerden que cada cabeza es un mundo y lo que es dinámico para una persona va a ser diferente a lo que es dinámico para otra persona. Igual el tema de lo amigable o lo bonito, ¿no? Entonces, ¿qué van a dictar los requerimientos? Y está muy relacionado con el tema de las características que deben de tener. Número uno, lo que se espera que haga el sistema, ¿no? Ya hablábamos de esto. ¿Qué se espera que haga el sistema? Una justificación de por qué, quién lo propuso. Este punto del quién lo propuso y demás, lo vamos a estar viendo más adelante y va a estar en una matriz de gestión de requerimientos, porque todo requerimiento que se tenga para un sistema es sumamente importante que lo podamos administrar y sepamos de dónde viene, ¿no? Los requerimientos no son por generación espontánea, ¿no? O sea, debo de saber de dónde vienen los requerimientos, de qué proceso, de qué entrevista, de qué persona, porque eso me va a ayudar a poder hacer todo un seguimiento del requerimiento en la vida del proyecto. Entonces, eso es importante que esté definido. E igual, si aplicará criterios de aceptación, o sea, ¿cómo vamos a verificar el cumplimiento del mismo, ¿no? Eh, Debemos de ser capaces de poder hacer pruebas para decir, bueno, yo tengo un requerimiento de que mi página web debe de llevarme a cualquier sitio, a cualquier información en no más de 3 clics. ¿Cuál va a ser mi criterio de aceptación? Pues no más de 3 clics. Si yo hago 4 clics para llegar a algo, estoy incumpliendo. Entonces tengo que repensar cómo hice las cosas, ¿no? Y por último, deben de ser traceables con traceability, ¿no? Esto va muy de la mano con lo que decía acá sobre el tema de quién lo propone, en qué parte va a entrar, etcétera. Y eso lo vamos a ver a mucho detalle en la siguiente sesión cuando hablemos de todo lo que es gestión de requerimientos. Entonces, claros, concretos, concisos, completos, que no entren a interpretación, que cada persona, si alguien lo lee, sea lo suficientemente claro para poder decir, el sistema se espera que haga esto de esta forma y se espera validar de esta otra forma, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Muchas veces en una empresa, la persona que hace el levantamiento de información es una, quien hace la definición de requerimientos es otra, y a veces quien desarrolla es otra. O sea, o los requerimientos, si yo tengo 20 requerimientos, los reparto entre 3 desarrolladores o 2 desarrolladores o 2 implementadores, y si yo no tengo claridad en ellos, cada uno va a hacer lo que le dé la gana con estos o lo que entendieron, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que tengan estas características, no perderlas de vista para que cumpla la función el requerimiento, ¿va? Y bueno, si hablamos de cada una de las categorías de requerimientos, ¿qué características deben de tener, ¿no? Estas son un poco más generales en sí de los requerimientos. Si hablamos de requerimientos funcionales, deben de estar redactados de tal forma que sean comprensibles por usuarios sin conocimiento técnico. Es decir, si yo se lo doy al usuario que opera el proceso a leer su requerimiento, debe de ser capaz de entenderlo, de comprenderlo, ¿sí? Si no es capaz de entenderlo, algo estamos haciendo mal. No quiere decir que ellos lo vayan a implementar o desarrollar, no, simplemente que si leen el requerimiento digan, ok, tengo un entendimiento de qué se espera que el sistema haga, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me voy a este ejemplo, el sistema deberá registrar cualquier acceso o modificación sobre una historia clínica, es algo que cualquier persona que lo lea, pues es bastante claro, ¿no? No va a haber una interpretación o algo ahí donde nos desconectemos de lo que se espera, ¿no? Perdón. No se está. Deben de especificar el comportamiento externo del sistema y evitar, en la medida de lo posible, establecer características. Los requerimientos no nos deben de decir el cómo se va a hacer, nos deben decir el qué se va a hacer. Si yo le empiezo a poner características del diseño del mismo requerimiento, tal vez lo que estoy haciendo es acotando al desarrollador a ciertas cosas que no sea lo mejor. Entonces, deben de ser
no me deben de dar la solución de cómo hacerlo, tienen que decir qué se espera que se haga. Ya el cómo se haga, eso va en la parte de la programación y es chamba de los desarrolladores o de los implementadores del sistema, quebrarse la cabeza en cómo lo van a desarrollar. Y otra cosa, deben de priorizarse, es decir, se debe de distinguir entre los obligatorios y los deseables. Eso se hace también en la parte de gestión de los requerimientos. Yo puedo tener requerimientos que son más un nice to have o un buen deseo que tiene el cliente, pero realmente eh, hay que cuestionar si vale la pena hacerlos por el tema de costo, por el tema de tiempo y por el tema del impacto que pueda tener en el proyecto, ¿no? No hay proyectos con tiempo ilimitado y con recursos ilimitados. Eso es algo que debe de quedar claro. Todo proyecto tiene recursos, hablando de humanos, económicos y tiempo, limitados. Se espera que el proyecto esté listo en un determinado periodo de tiempo con unas determinadas costos y demás. Entonces tengo que jugar con lo que realmente es obligatorio o prioritario para mi sistema. Lo que sea deseable, no está mal que lo identifiquen, pero tal vez no lo puedan desarrollar, pero no es tan crítico porque no le va a pegar a la parte funcional. Pero pueden dejarlos ahí, tal vez para un segundo release, una segunda versión del sistema, donde ustedes pues ya tengan otro spin del desarrollo y puedan ahí meterlo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que yo les recomendaría, ¿no? Hay clientes que dicen, yo quiero todo y tengo el recurso para hacerlo, pues órale, adelante, pero yo creo que van a ser el menor de los proyectos, ¿no? Generalmente hay un tema ahí de presupuesto, de tiempos y el cliente lo quiere todo para ayer, ¿no? Entonces, ténganlo en mente. Y bueno, ¿qué características deben de tener los requerimientos no funcionales? Normalmente, pues han de especificarse cuantitativamente, ¿no? Siempre que sea posible. Si yo digo que el sistema debe de tener o mantener la cuestión fiscal guardada, pero no especifica un periodo de tiempo, qué características debe tener, pues no diría mucho. Entonces, es importante que los requerimientos no funcionales estén especificados de una forma cuantitativa. ¿Esto a qué me va a ayudar? A que yo, si quiero validarlos, pues bien fácil, los ejecuto, veo el valor esperado y veo el valor real y si cumplen, órale, pasaron y si no cumplen, pues algo estoy haciendo mal y tal vez o definí mal el valor o estoy haciendo mal el requerimiento y tengo que replantearme el cómo lo implementa. Entonces, para que lo tengan en cuenta en cómo van a definir los requerimientos no funcionales, ¿de acuerdo? Y aquí hay unos ejemplos de requerimientos mal redactados. Ahorita vamos a ver cuál podría ser una forma correcta. Si ustedes leen este requerimiento, y lo voy a leer, dice, para facilitar el uso del editor gráfico, se podrá activar y desactivar una rejilla que permita alinear las figuras del diagrama. Cuando se ajuste la figura al tamaño de la pantalla, se reducirá el número de líneas de la rejilla para que no se dificulte la visualización. Entonces yo les pregunto, ¿entienden esto qué es? Si se quedaron igual que yo, pues quiere decir que algo está mal hecho. ¿Qué pasa aquí? Hay varios requerimientos que no son claros, no están bien definidos o algo no está en un lenguaje entendible. Por eso, jóvenes, les ponemos una tache. Sé que Chabelo ya no está al aire, pero tal vez alguno de ustedes sí lo vio y era una terrible tache. Entonces, bueno, aquí tenemos el caso donde hay varios requerimientos no claros. ¿Cuál podría ser una forma correcta de redactarlos? Y es separándolo tal vez, ¿no? El editor permitirá el uso de una rejilla de líneas horizontales y verticales que aparecerán dibujadas tras el diagrama. Tal vez sigue siendo un poco complejo, pero aquí lo que quiere decir este requerimiento es básicamente lo que hace un PowerPoint al momento que ustedes seleccionan una imagen que les pone un cuadro con una rejilla donde pueden ustedes jugar con el tamaño de la imagen, ¿no? ¿Cuál es la justificación del requerimiento? Pues la rejilla facilita la creación de diagramas, diagramas cuidados en los que las figuras se pueden alinear con facilidad. Si ustedes quieren alinear dos imágenes en PowerPoint, van a aparecer ahí unas rejillas y unas líneas que les van a permitir hacerlo. Esto es más preciso, conciso y está justificado. Entonces esto está redactado de una forma distinta a esta otra, ¿no? Otro ejemplo. Vean esto.
El sistema será lo más fácil de utilizar posible. El sistema proporcionará una respuesta rápida al usuario. El sistema se recuperará automáticamente tras producirse un fallo. ¿Qué les dice esto? Pues a mí, nada. Caemos a subjetividades como en el tema de la página web bonita. Lo que es fácil para mí, tal vez no es fácil para ustedes, o mi concepto de fácil va a ser distinto a su concepto de fácil. Rápido es lo mismo, lo que es rápido para mí, tal vez para ustedes no sea rápido, o sí, no lo sé. ¿Qué tienen mal estos requerimientos? Son muy generales, son vagos y están abiertos a interpretaciones. Cada quien puede ponerle en su cabeza un valor a fácil, un valor a rápido y un valor a automáticamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una forma correcta de redactarlos? Bueno, igual tenemos aquí una espantosa X. Pues vean esto. El usuario experimentado debe de ser capaz de utilizar todas las funciones del sistema tras un entrenamiento de 2 horas, tras el cual no cometerá más de 3 errores diarios en media o en promedio. Vean, les está dando una interpretación a fácil. Que ustedes estén de acuerdo o no con esto es distinto. Esto es como se definió como fácil, pero esto es algo que ya se trabaja con el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Un usuario promedio entrenado con 2 horas no va a cometer más de 3 errores en sistema. Eso para este sistema es algo fácil. Cuando hablamos de tema de respuesta rápida, vean esto. Cuando haya hasta 100 usuarios accediendo simultáneamente al sistema, su tiempo de respuesta no será en ningún momento superior a 2 segundos. ¿Qué características tiene este requerimiento? Es medible. Yo estoy diciendo hasta cuántos usuarios van a poder acceder simultáneamente a mi sistema y cuál va a ser su tiempo de respuesta. Si yo quisiera hacer una prueba, yo estaría simulando o accediendo con 100 usuarios y no deben de pasar de 2 segundos los tiempos de respuesta. Al momento que yo meto el usuario 101, yo ya no estoy obligado a cumplir con 2 segundos porque mi especificación dice que hasta 100 usuarios. Yo tendría que estar haciendo pruebas basado en esto, ¿no? Y yo podría validar que el requerimiento, en efecto, es correcto o no es correcto. Ahora vámonos al tema de cuáles son los objetivos, el sistema que se recupera automáticamente. Y bien, dice, ante un fallo en el software del sistema, no se tardará más de 5 minutos en restaurar los datos en un estado válido y volver a poner en marcha el sistema. ¿Qué quiere decir? Que si mis datos no están corrompidos, no son corruptos, en no más de 5 no se tardaron, en no más de 5 minutos, perdón, vamos a tener el sistema restaurado. Inmediatamente, tal vez para muchos sea, se va la luz, llega la luz y el sistema está funcionando. Bueno, aquí se está definiendo qué es automáticamente o inmediatamente. ¿Qué características tienen estos requerimientos? Son verificables. Yo realmente puedo irme a verificar cada uno de ellos y ver si se está o no se está cumpliendo. Entonces, bien importante en la redacción. Pero entonces, nada más como un resumen de esto. En la especificación de requerimientos se tienen que especificar en un lenguaje natural, es decir, lo menos técnico posible, lo más del lenguaje coloquial. Se deben de expresar de una forma individual, es decir, separados uno por uno. No como un super requerimiento que al final se termina convirtiendo en varios. Se deben de organizar de forma jerárquica. Esto lo vamos a platicar cuando veamos la gestión de requerimientos. Y a menudo pues, se numera, ¿no? Es importante que le pongan una ID al requerimiento. Generalmente es un consecutivo, 1, 2, 3, o un alfanumérico que se compone del nombre del proceso y el requerimiento, o un código que le dan al proceso y al requerimiento, o qué sé yo. Pero es importante que estén numerados, sobre todo por el tema de la gestión de los mismos. Entonces, bueno, con esto estaríamos concluyendo el tema de la definición de requerimientos. Les recuerdo, es un refresh, un recordatorio de lo que han estado viendo en varias materias, pero es importante que lo tengan en cuenta porque va a ser la base para la implementación o para el tema del desarrollo de un sistema, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo más adelante y es parte de lo que ustedes van a tener que estar trabajando. Bueno, por favor les pido que revisen el Moodle. Bueno, en un momento más vamos a tener una charla, una discusión en tiempo real sobre dudas y se les va a estar dejando un entregable y se les va a estar dando instrucción de qué sigue a partir de esto. Les agradezco mucho, que estén muy bien.